la rueda de prensa que va a haber en unos minutos, estaremos pendientes de ello. Antes hay que mirar al análisis de la tarde, a la liquidación en los mercados, que cada vez está siendo más elevada en los bonos. Costes de endeudamiento a sus niveles más altos en una década y media. ¿Significa esto potenciales pérdidas cuantiosas para los bancos, para las aseguradoras, para los fondos de pensiones, para los administradores de activos, las gestoras, que poseen billones de dólares en deuda soberana y corporativa tras acumularlas durante años en cartera, porque decían iban a ser atractivas en el futuro? Bancos centrales, inversores temen que la última ronda de medidas drásticas pueda causar graves daños a varias partes del sistema financiero. Las pérdidas en papel en la parte más opaca de la cartera de bonos de bancos estadounidenses se acercan ahora a los 400.000 millones de dólares, un máximo histórico y un 10% por encima del pico de principios de año que provocó el colapso de aquel Silicon Valley Bank, ese que elevó la volatilidad, como veíamos ayer a esta misma hora de la tarde en negocios, al VIX hacia cotas nunca vistas en la última década. La mayoría de los bancos, y en particular los más grandes, no van a tener que vender. Por lo tanto, nunca se va a dar cuenta de esas pérdidas. Nunca vamos a saber cuánto tenían, cuánto pudieron haber perdido. La implosión de otros, de tamaño mediano, el SVB, en marzo, volvió a centrar la atención de los reguladores, de los inversores, en los riesgos que acechan a las carteras de bonos bancarios. Después de recibir, mejor dicho, una avalancha de depósitos de fondos de capital riesgo, SVB incrementó la inversión en una cartera de 120.000 millones de dólares en valores respaldados por el gobierno de alta calificación. Pero cuando las tasas subieron, cuando los tipos subieron bruscamente hace ahora un año, el valor de la cartera cayó en 15.000 millones de dólares de un momento a otro, lo que era casi igual al total del capital del banco, haciéndolo vulnerable a una oleada de clientes que retiraban sus depósitos a marchas forzadas. Al mismo tiempo, los tipos altos crean incentivos para los depositantes, para que ellos muevan su dinero, los obliga a pagar a los bancos para mantener las cuentas, lo que en última instancia perjudica los beneficios trimestrales. Las acciones, por ejemplo, del West Alliance Bancorp han caído un 20% desde que los rendimientos de los bonos comenzaran a aumentar a finales del mes de agosto, en apenas 30 días, que son los que tiene septiembre. Entre los grandes bancos, Bank of America es el que ha tenido peor desempeño. Las acciones al final del segundo trimestre tenían casi 110.000 millones en pérdidas no realizadas, con la mayor cantidad que cualquier banco de Estados Unidos, alcanzando ayer mismo, el miércoles, un mínimo de las últimas 52 semanas del último año, a poco menos de los 26 dólares. En total, las acciones de los bancos más grandes del país, medidas en el KVB Nasdaq Bank, han caído un promedio de un 8,5% en el último mes, borrando decenas de miles de millones de dólares en las carteras de los inversores. Consecuencias de los tipos altos que van a estar durante más tiempo para conseguir ese soft landing. A soft landing is a primary objective, and I did not say otherwise. I mean, that's what we've been trying to achieve for all this time. The real point, though, is the worst thing we can do is to fail to restore price stability, because the record is clear on that. If you don't restore price stability, inflation comes back. Si se hubieran producido las pérdidas en papel de cartera de bonos, habría causado un impacto de más de 200 puntos básicos en la ratio de capital ordinario, el Tier 1 de los bancos con los que se mide la solidez financiera de los mayores prestamistas estadounidenses a finales de junio. En comparación, el impacto en los europeos cae de 100 a 80 puntos básicos en el primer semestre, en parte como respuesta a que los bancos redujeron poco a poco las carteras de bonos. Un impacto que en todo caso se espera que sea mayor una vez que las entidades bancarias informen de las cifras del tercer trimestre. En respuesta al colapso del Silicon Valley Bank, el Central Europeo ya llevó a cabo una investigación en toda la industria sobre la exposición de los bancos de la eurozona a tipos de interés al alza para tratar de comprender cómo el riesgo podría extenderse a otros sectores. Los resultados, publicados en julio, mostraron que los 104 bancos que había supervisado el BCE habían combinado pérdidas netas no realizadas de unos 73.000 millones de euros en sus carteras de bonos en febrero. El análisis demostró que esas pérdidas aumentarían, sí, hasta los 155.000 millones adicionales en el peor de los casos. En este test de estrés, las aseguradoras de vida, otros grandes tenedores de bonos, también utilizan para respaldar pasivos las obligaciones de pensiones. Las cotizaciones de sus acciones se vieron muy afectadas tras las quiebras del Silicon Valley Bank y otras grandes entidades bancarias, otras entidades regionales bancarias con niveles de solvencia que van al alza, pero que de momento se mantienen en liza. La preocupación es que un rápido aumento de los tipos aliente a los clientes a cobrar productos a largo plazo, obligando a las aseguradoras a vender bonos, a vender otros activos equivalentes con pérdidas. El peor de los casos es que el comportamiento de los asegurados cambie de tal manera que suceda básicamente lo que sucedió en la banca, que las aseguradoras se conviertan
en vendedores forzados y que esto provoque una cierta espantada de capital dentro de los mercados. Las aseguradoras europeas, y aquí incluimos a Generali, ya informaron, por ejemplo, de un aumento de los llamados lapsos a principios de año en países como Italia o Francia, particularmente en pólizas vendidas a través de bancos, donde es más probable que los clientes cambien. Generali dice que el panorama ha mejorado durante el segundo trimestre. La quiebra de Eurovita, eso sí, una pequeña aseguradora de vida italiana, sobre la que pone el foco hoy Financial Times por la firma de capital privado Kinven, fue otra señal de problemas. El regulador lo puso bajo administración especial este año, después de que una acumulación de pérdidas no realizadas por el aumento de los tipos, junto con que el Banco Central de Italia describió como una gestión inadecuada del riesgo, lo dejó con un agujero de capital que no podría soportar ni siquiera medio tapar. Los mercados de deuda corporativa también se han visto bajo una presión cada vez mayor debido al fuerte aumento de los rendimientos de los bonos gubernamentales, que se traslada a los costes de endeudamiento de las empresas. El rendimiento medio de los bonos basura estadounidenses ha superado esta misma semana el 9,3% frente a menos de esos 9 puntos porcentuales de finales de septiembre y un 8,5% si miramos un mes atrás. A su vez también ha aumentado la prima de los prestatarios con calificaciones bajas, la que pagan por encima del gobierno estadounidense para emitir deuda, un barómetro también de riesgos de incumplimiento. Una crisis que poco a poco se abre, que poco a poco lleva a sufrir a más y a más sectores, sobre todo los ligados a la banca y a esas aseguradoras que también hoy son los que están en liza por estas sacudidas del mercado. Primero de los puntos de atención de la jornada, este análisis de la tarde, el segundo lo hemos ido